a Mario Campa, economista, politólogo y maestro en la administración pública, que esta mañana nos va a platicar sobre la reducción de la pobreza en México de acuerdo a datos de Coneval. ¿Cómo está, Mario? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. No, el placer es de nosotros por acá. De pronto hemos visto, Mario, algunas variaciones en cuanto a las cifras. Cuéntenos a qué se debería esta variación, por ejemplo, y en sí, ¿qué tanto entonces se redujo exactamente la pobreza en México? Sí, los números tienen que ver con que los datos se presentan cada 2 años. Tenemos una encuesta en el 2018, otra en el 2020 y la más reciente se levantó en el 2022. Estos números que publica el Coneval los construye con la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares del INEGI, ¿no? Entonces, hemos visto básicamente dos cifras, uno que se redujo la pobreza en 8.9 millones. Eso es si tomamos la cifra de pobreza del 2022 y la comparamos con la del 2020, es decir, 2 años antes. Ahora, si nos fuéramos 4 años atrás, antes de la pandemia, para quitar, digamos, ese efecto, entonces veríamos una reducción de 5.1 millones de personas que abandonaron la pobreza en los últimos 4 años. O sea, Ujú. de cualquier forma, es una buena cifra, una interpretación inequívoca que está descendiendo la pobreza y cae incluso pues más de 5 a casi 6 puntos porcentuales desde el 2018 y ahorita mismo se ubica en 36.3% de la población, cuando históricamente México había tenido pobreza multidimensional, que es como la mide el Coneval, es decir, tomando una línea de ingreso y Ujú. además sumando algunas carencias sociales, son 6 las que utiliza Coneval, y eso determina la pobreza multidimensional, y nunca habíamos tenido en la historia un descenso por debajo del 40%, ¿no? Por todo esto estamos hablando de buenas noticias. Ahora, Mario, si se quiere, porque obviamente eso es lo que se quiere, si se quiere que más personas sigan saliendo de la pobreza y que las personas que ya salieron de la pobreza no regresen a ese estado, ¿qué se tendría que hacer? Bueno, yo creo que hay una combinación de factores Ajá. que explican este descenso en la pobreza. En primer lugar, tiene que ver, pues, por supuesto, con los programas sociales. Incluso el Coneval presenta un contrafactual, un escenario en el que dice, a ver, ¿cómo estaría la pobreza si quitáramos las transferencias monetarias por programas sociales? Y la cifra de 36.3% de pobreza relativa subiría a 39.0%, ¿no? Ujú. Y ese es un componente, las transferencias monetarias que se pueden palpar en las becas educativas, en la pensión a adultos mayores, en la pensión a personas con discapacidad. Todo eso suma a las transferencias de programas sociales, pero además tenemos un incremento de los salarios bastante importante que está por encima de la inflación, porque hay gente que pensará, bueno, están subiendo los precios, y efectivamente al subir los precios, sobre todo de los alimentos, las líneas de pobreza se tienen que ir ajustando, tienen que ir subiendo. ¿Por qué? Porque para empezar los alimentos es el componente más importante de gasto de los hogares más pobres, ¿no? Ujú. Entonces, ante una subida de los alimentos, pues tú tienes que ajustar la línea de pobreza, y lo que tenemos es que los salarios crecieron muy por encima de esos ajustes. Entonces, Ujú. tenemos que ver la política pública que está, digamos, respaldando esos incrementos en los salarios, y son varios motivos. Uno es, y el más fuerte probablemente, el incremento al salario mínimo que se logra, es un histórico en los últimos años. Otro factor importante es que el PTU ahora se reparte más, antes no se repartía del todo, y tras una serie de modificaciones ahora, que van acompañadas, por cierto, del combate al outsourcing, entonces tenemos un mayor reparto de PTU, y eso implica más remuneraciones a los trabajadores, y por Ujú. supuesto subió también el empleo. Todo este incremento de la masa salarial, aunado a los programas sociales, hacen que mucha gente haya salido de la pobreza. Okey, ¿cuál sería el reto? Es decir, cuál sería ese grupo o grupos poblacionales en donde la pobreza se acentúa y habría entonces que trabajar más en los próximos años, Mario? Mira, hay un reto en particular Ajá. que nos hubiera gustado ver un mayor descenso, pero la verdad es que permanece casi constante, que es la pobreza extrema, ¿no? En el 2018 era de 7.0%
de la población y ahora es de 7.1, casi no varió en términos relativos. Hay un incremento en términos del número de personas que entran en la pobreza extrema y esto tiene que ver con el tipo de medición que hace Coneval, donde además de tomar una línea de pobreza extrema y si tú estás por debajo de esa línea de pobreza extrema que varía dependiendo de la zona urbana y la rural, y además tienes 3 o más de esas 6 carencias sociales que son, por ejemplo, rezago educativo, salud, seguridad social, vivienda, servicios de vivienda y por ahí se me está yendo uno, son 6, alimentación sana. Ujú. Y si tú tienes 3 o más de esas carencias y estás por debajo de la línea de pobreza por ingreso, entonces entras a la pobreza extrema. Y mucha gente abandonó la línea de pobreza extrema, es decir, superó ese ingreso, pero se sumó una carencia muy importante que viene siendo con algunos servicios de salud. Se incrementó un poco esa carencia, 4 de las 6 se redujeron y eso hizo que la pobreza extrema no disminuyera más de lo que hubiéramos querido, ¿no? Es un área de oportunidad y creo yo que en la siguiente encuesta vamos a ver también una fuerte caída en la pobreza extrema, ¿no? Entonces, Mario, se podría destacar también el tema de los programas sociales, incremento salarial como un acierto entonces, Sí, o que han contribuido de definitivamente. cierta manera. Ujú. Sí, definitivamente esos son dos factores que ayudan mucho en la reducción de pobreza. Por supuesto que ayuda, pero no es determinante el factor de las Ok. remesas. No todos los hogares las reciben y la verdad es que los montos no son tan importantes como para que sea un factor explicativo importante de reducción de la pobreza. Y entonces la verdad es que tanto programas sociales como los incrementos de los salarios por encima de la inflación son los factores que ayudan a explicar esta reducción histórica, ¿no?, de la pobreza en México, lo cual pues es muy buena noticia, no solamente desde el punto de vista de justicia social, sino que también las personas al abandonar la pobreza pues tienen mejores perspectivas, tanto educativas como laborales. Por supuesto sus hijos probablemente tengan mayor movilidad social ascendente y también además se crea una masa de consumo de más bienes industriales que apoyan el crecimiento. Entonces este es un nuevo enfoque que tiene que ver con darle mucho más atención a este tipo de problemas sociales como es la pobreza, para a su vez pensar como sociedad o comunidad que todos a la vez nos vemos beneficiados, ¿no? Ujú, muy bien, pues excelente. Mario, ¿algo más que quisiera agregar? No, es todo, solo recordar que esta encuesta se levanta cada 2 años, entonces la siguiente medición sería en el 2024 y tendríamos los resultados un año después, por allá del 2025, agosto del 2025, ¿no? Si todo sigue como pensamos, incluso veríamos una mayor reducción, porque desde que se levantó la encuesta en el 2022, que ya fue más o menos un año, hemos tenido un crecimiento económico en torno al 3.5%, hemos tenido salarios por encima de la inflación y los programas sociales se han ajustado también por encima de la inflación. Por ejemplo, la pensión a adultos mayores se ajustó bastante por encima de la inflación. Entonces, todo eso nos hace pensar que la pobreza se irá reduciendo más si sigue todo como pensamos, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Mario Campa, economista, politólogo y maestro en administración pública, por hablarnos y ampliarnos y darnos más detalles sobre este tema. Le enviamos un saludo desde acá. Gracias, un saludo, que tengan buen día.